La construcción de Dios y su influencia es el tema que nos trata hoy, que nos convoca hoy, que nos pone Dios o que nos permite Dios tener en la mesa para poder evaluar, para poder comer, más que evaluar, para poder tener valor, para evaluar, ¿sí? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que todo lo que es influencia genera atracción, ¿sí? Hablamos de la construcción de Dios y su influencia, porque el diseño de Dios para su construcción, o toda construcción que Dios lleva a cabo en la tierra a través de las generaciones, es que esa construcción genera una influencia. Dios no construye porque tiene ganas de hacer algo. Dios construye por causa de que eso que Él construye tiene que generar una influencia. La palabra influencia es generar algo en alguien, ¿sí? Algo en alguien o en alguienes. Bueno, en el caso de Dios es generar en una generación la influencia, generar el impacto, generar la fuerza de atracción hacia esa construcción. Eso es lo que hace una influencia, generar atracción hacia, ¿sí? La influencia genera una atracción hacia. ¿Cómo sé yo que tengo influencia sobre algo o sobre alguien? Porque eso genera una atracción. Y algo o alguien es, yo tengo que saber que algo o alguien es influencia cuando está generando una atracción. Yo puedo ser influencia, pero también puedo ser influenciado. Nosotros tenemos que entender que algo o alguien es mi influencia y yo soy influencia para alguien, ¿sí? Constantemente, los que somos papás sabemos que somos influencias para nuestros hijos y los que somos esposos somos influencia para nuestras esposas. Yo la pegué en las dos, padre y esposo, o sea que tenemos un tema. Pero ¿eso qué genera? Que, bueno, yo entienda la responsabilidad de la influencia. Entonces, pero también hay cosas que son influencia para mí. Y tenemos que entender que estamos en esta tierra con un diseño que es diseño de influencia. Nosotros, como decíamos, o somos influenciados o influenciamos, pero de una u otra manera todos somos influencia. A veces creemos que influencia es estar con un micrófono delante de un atril y delante de una cámara. Eso es un tipo de influencia, pero la realidad es que la influencia es en lo cotidiano. Yo muchas veces he pensado, y esto es algo que pensaba yo y no tiene por qué pensarlo nadie más que yo, pero muchas veces he pensado, ¿por qué a veces las sanidades o las determinadas liberaciones que uno veía en las congregaciones pasaban ahí adentro nada más? Yo siempre me ponía a pensar eso, porque me hacía preguntas incómodas a mí mismo. ¿Y por qué pasaba ahí adentro y no la misma persona que estaba a los gritos de una plataforma no hacía lo mismo en la calle? O sea, tampoco nos vamos a poner a gritar en la calle, pero ¿por qué la misma? Yo me he cruzado con personas que en el mismo momento que yo iba caminando por un lugar, esa persona yo la había visto determinada vez, quizás haciendo caminar a alguien que estaba en silla de ruedas, y me la he cruzado por la calle y los dos nos hemos cruzado con una persona que estaba en silla de ruedas, pero a la que estaba en silla de ruedas por la calle no se le ejerció influencia, sin embargo adentro de la congregación sí. Siempre me hice esas preguntas, ¿por qué lo que pasaba adentro no pasaba afuera? Y eso tiene que ver con una concepción que todos nosotros hemos tenido o que muchos generacionalmente hemos adoptado, y es una conciencia que la única influencia es la del templo, ¿sí? La influencia es la de la reunión, es la de estar parado acá y que algo tenga que pasar de acá para allá, cuando la realidad es que la influencia tiene que ser generalizada. La influencia, nosotros no fuimos puestos en el mundo para hacer influencia dentro de cuatro paredes. Si bien nos sirven las cuatro paredes, son importantes, son necesarias, pero la influencia nuestra tiene que ser generada en el exterior, ¿sí? Nosotros no podemos tener una mentalidad de influencia para acá adentro, es influencia en donde yo me muevo. Ahora, la influencia puede ser positiva o la influencia puede ser negativa. Yo puedo tener una influencia de Dios en mí y eso exportarlo, o puedo tener
puedo ser influenciado y a la vez influenciador mediante una mala influencia. Cuando no hablo bien, termino siendo alguien que genera mala influencia. Cuando no actúo bien, termino siendo alguien que genera mala influencia. Cuando a nosotros el Padre nos pide que seamos uno, ¿sí? Eso está en la Escritura, dice, bueno, ahora lo vamos a leer, pero el Señor estaba orando por los discípulos, por los que estaban en ese momento, pero después también Él extiende la oración a todos nosotros, y cuando Él en la oración dice que sean uno como tú y yo somos uno, cuando Él nos pide que seamos uno para que el mundo crea, Él lo que está diciendo es que funcionemos de manera que impactemos, ¿sí? Que funcionemos de la manera que impactemos. Padre, que funcionen para impactar. Padre, que se den cuenta que si son uno va a haber un impacto tal en la humanidad y ese impacto se va a generar por construir una estructura de influencia. Y ahí es donde me respondí la pregunta de por qué adentro sí y afuera no. Porque nosotros no tenemos conciencia de que lo que estamos edificando siendo iglesia es una estructura de influencia, no acciones de influencia, sino toda una estructura de influencia, no actividades de influencia, que están muy bien y no tengo nada contra ellas y de hecho las hacemos, pero lo que a nosotros se nos envió a hacer al ser uno es una estructura de influencia, que sean uno sean una estructura de influencia. Esto el Padre lo hablaba en Juan, en el capítulo 17 de Juan. En realidad el Padre lo hablaba y Juan lo puso por escrito. Y después la imprenta le puso capítulo 17. Y ahí entre los versos 20 y 23 se queda bien en claro. El Señor dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Qué está hablando? Influencia, ¿sí? Van a creer en mí por la palabra de ellos, pero no la palabra que iban a hablar ellos, sino la palabra, sí, la iban a hablar, pero iban a hablar lo que vivían, o sea, la vida que ellos portaban iba a ser influencia para todos los que venían atrás. Para que todos sean uno, quiero decirte algo, perdón que me detenga acá, nosotros somos la continuación de esta oración. Nosotros somos cuando nosotros estamos trabajando en la misma construcción y en la misma edificación, amado, amada, que te incorporaste por primera vez al Evangelio o aquellos que están hace mucho más tiempo, es necesario que entendamos algo. Nosotros generacionalmente somos la continuación de una estructura de influencia, de la construcción de una estructura de influencia. Y esto, amados, que viene desde antes del que el mundo fuera, pero que se empezó a efectivizar en la cruz. Antes de que el mundo fuera estaba el plano, pero en la cruz empezó la construcción. Nos hace a nosotros, desde el punto de vista de la influencia, contemporáneos con Pedro, con Pablo, con los apóstoles del primer siglo, ¿sí? Con el apóstol Judas, con el apóstol Juan, con cada uno de esos. Nos hace contemporáneos con Matías, con Esteban, somos contemporáneos con todos ellos, mismo con Lutero. Cada uno de nosotros tenemos que entender que si trabajamos en la misma construcción, somos contemporáneos en el tiempo con todos ellos, aunque hayamos vivido en diferentes épocas. O sea, la construcción de la iglesia no es algo que nos corresponda a nosotros, lo que a nosotros sí en un punto, pero lo que nos corresponde a nosotros es entender dónde dejó aquel para yo continuar. El problema que ha pasado es que no hemos podido ser influencia porque primero no tenemos ni jota de idea dónde dejó el otro, y segundo, no nos damos cuenta que tenemos que generar una estructura de continuidad. Tiene que haber una continuidad, tiene que haber dejamos acá para que el otro siga adelante, tiene que haber un evangelio más limpio para nuestros hijos, pero tiene que haber un evangelio limpio para nosotros. Y cuando hablo de hijos físicos e hijos espirituales. Por eso la purificación del evangelio no se trata en que nosotros nos separemos y nos vayamos a un monte para que no nos contamine el mundo, sino se trata de que entendamos que estamos generando una continuidad. Tiene que permear. Mi gran preocupación es que el evangelio permee, no que yo lo viva y que a mí me encante vivirlo, no, que permee, que me permee a mí, que permee a mi familia, que permee a todos los que están bajo la influencia de esta palabra. Entonces el Señor dice, sino también por los que creen en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno.
Ellos y nosotros seamos uno. ¿En dónde? ¿Dónde se puede ser uno con alguien que se murió? En una construcción. Es imposible. Si yo tengo el plano y se me muere el arquitecto, ¿dónde soy uno con el arquitecto que se murió? En la construcción. Se me fue el albañil, renunció. Bueno, pero sigo construyendo otro. Ahí somos uno en la construcción. Entonces dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, la construcción no es para otra cosa que el mundo crea que Él fue enviado por el Padre. Esa es una responsabilidad que se nos asigna a los hijos y por la cual somos recompensados y por la cual se van a correr todos los obstáculos que necesitemos que se corran o que el Padre necesita que se corran para que esa construcción siga adelante. La gloria que me diste, yo les he dado, no se las voy a dar, yo les he dado. Para que sean uno. ¿Para qué nos dio la gloria? Oh, para que digamos, gloria a Dios, Señor, gracias, Señor, gloria a Dios. Tengo el auto, gloria a Dios. Tengo la casa, gloria a Dios. No, amado, la gloria, ¿sí? La gloria es para que seamos uno. Es lo que nos pega, es lo que nos une, la gloria de Dios. Así como nosotros somos uno, le dice el Padre al Hijo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea, Cristo en nosotros no es para otra cosa que no sea para que seamos perfectos en unidad. ¿Qué quiere decir perfectos? Lo hablábamos días pasados. Perfeccionados, ¿sí? Para sacar lo que nos sirve y que entre lo que necesitamos, ¿sí? Y eso ¿dónde pasa? En el alma, ya lo vamos a hablar. ¿Para qué vamos a ser perfectos en unidad? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo le puedo gritar a todo el mundo que Dios me ama y que yo lo amo a Él, pero si yo no estoy haciendo una construcción según Dios, nadie me va a creer. No estoy generando ningún tipo de influencia. Oh, Padre, ¿cómo te amo? Y oramos, viste, ahí en el Facebook. ¿Viste los que oran por Facebook? Señor, te amamos. Si estás orando por Facebook, te quiero decir algo, no estás orando. Amados, nosotros necesitamos generar influencia, pero no a los gritos, no desde las palabras lindas, las palabras bellas. Hay mejores poetas que nosotros. Necesitamos generar influencia desde otro lugar, desde la estructura que estamos construyendo, desde la estructura que estamos armando. Nosotros somos responsables como generación de construir una estructura de influencia para que Dios pueda ser manifiesto. Somos la pista de aterrizaje, si se lo quiere llamar de alguna manera. En esta estructura de influencia es donde está nuestra seguridad. Por eso cuando cantamos, en Él estoy seguro, o sea, así creo que es el tonito, ¿no? Yo estoy seguro cuando estoy construyendo lo mismo, cuando estoy construyendo lo que Dios necesita que construya. Si no, no hay seguridad. Por eso el mismo que canta en Él estoy seguro, después se agarra un infarto cuando le llega la boleta del gas. Porque no está construyendo lo que Dios está construyendo algo y a la vez canta. Pero no está construyendo lo de Dios. En esa construcción está nuestra seguridad, pero también está la seguridad de nuestra familia, está la seguridad de todo nuestro entorno, está la seguridad de todo aquello por lo cual yo vivo, en todo el asunto de la vida, queda seguro porque yo estoy construyendo. Y a un constructor en Cristo se lo respeta. Las tinieblas respetan a un constructor. Por más que el constructor meta la pata, que es otro tema, cuando metemos la pata lo que hacemos es no respetarnos a nosotros mismos, pero el respeto de las tinieblas está. Las tinieblas respetan a los constructores. Por eso cuando es, el diablo está sobre mí, bueno, fíjate si estás construyendo lo que Dios está construyendo. Porque si estás construyendo lo que estás construyendo, no hay manera de que las tinieblas te toquen, porque se lo respeta. El mismo Señor dice, a un constructor se lo respeta. Ahora, cuando nosotros construimos ahí, generamos un sistema de influencia y seguridad. Cuando los apóstoles le dicen al carcelero,
serás salvo tú y toda tu casa, le está diciendo, te estamos invitando a una construcción para que vos y toda tu casa queden a resguardo, queden seguros bajo todo un sistema de construcción. Eso es lo que les estaban diciendo, es una convocatoria a ser parte de una estructura de influencia. Por eso, hola, ¿cómo te va? Te vengo a presentar a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿De qué me tiene que salvar? Bueno, te tiene que salvar de la corrupción del mundo. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Y bueno, y también, y bueno, ahora de ahora en más sos cristiano. ¿Y qué hago siendo cristiano? Y bueno, de ahora en más siendo cristiano vas a poder empezar a vivir en todas las bendiciones, y ahí empezamos a inventar. ¿Cuál es el fin de Dios? ¿Cuál es el fin de la salvación? Vengan a construir más salvación. Porque hubo una generación que llegó hasta acá, ahora a ustedes les toca esta parte. Y ahí van a estar seguros. Y ahí las vidas, ¿saben cuándo se les va a acabar la vida? ¿Saben cuándo van a poder o cuándo se van a ir de este mundo? Cuando se termine la parte de ustedes en la construcción. Ni antes ni después. ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, ahí voy a cuidar mi cuerpo porque estoy trabajando en una construcción, ahí voy a cuidar todos los aspectos de mi vida porque no puedo irme antes. Tengo que entrenarme en construir. Yo tengo que saber que cuando llegué a ese lugar y me puse a hacer lo que tengo que hacer, mis días no están contados. Mis días están siendo administrados por toda la construcción. Porque la construcción me necesita. Por eso no es casualidad hablar de construcción en estos tiempos de tanta destrucción. Nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Son tiempos de destrucción. Por eso el Padre permite esta destrucción, pero es una destrucción que no es para destruir gente, es una destrucción para llamar a la construcción. En el sistema van a seguir siendo destruidos, pero yo lo llamo a una construcción eterna para que acá sean construidos ustedes y construyan. En un mundo que se cae a pedazos porque está siendo destruido, Dios convoca a construir. Tampoco vamos a inaugurar la destrucción del mundo, esto empezó hace miles de años. Pero sí entender que estas cositas que pasan no tienen que ver con un juicio, con un enojo de Dios. Dios no está enojado, Dios está de fiesta en Cristo, amado. Pero sí tenemos que entender que es una invitación. Es una convocatoria, perdón, no una invitación, retiren invitación. Yo no te invito a nada, dice el Señor, yo te convoco. Te convoco. Es una convocatoria a una construcción. Toda persona que se suma a una construcción, y acá vamos a hilar fino. Yo no sé si vamos a terminar el apunte hoy, pero sí vamos a terminar seguramente hoy la porción que Dios ha determinado. Pero quiero hilar fino, porque toda persona que es convocada a una construcción, lo primero que tiene que preguntar es, che, ¿ustedes en qué piensan? ¿Cuáles son las cosas que ustedes creen? Nosotros tendríamos que haber preguntado eso, lo que pasa es que por ser más respetuoso que el que nos predicó, viste que el que te predica no te deja hablar, entonces bueno, ya por convencimiento o porque basta. No lo acompañaste a la congregación. Y ahí empezó que quizás una vorágine de vida en nosotros. Pero nunca nos detuvimos a pensar ni a preguntar, che, ¿ustedes qué construyen? ¿Ustedes qué están, en qué piensan? Por eso quiero avisarles algo a los que están viendo, para que le avisen a los que no están viendo y deberían estar viendo, para los que le avisen a los que no están viendo porque no saben, y para los que están acá, y para todo aquel que se quiera sumar, como dijo el Señor, para todos los que crean por la palabra, ¿sí? Quiero anunciarles algo. En estos días estamos terminando un trabajo que estamos realizando sobre una especie de estatuto, y no es un estatuto para que las personas sigan reglas, ¿sí? Pero ese es un estatuto, un manifiesto, un escrito en el cual vamos a estar informando y les vamos a estar enviando a cada uno y lo vamos a publicar en las redes sociales y demás, ¿en qué creemos? ¿En qué creemos? Porque no nos vamos a mover de lo que creemos, salvo que el Padre nos informe. Y como ese en qué creemos
tiene que ser una base, tiene que ser un entendimiento, ¿sí? Y va a ser una base, va a ser un entendimiento, ¿para qué? Por una sencilla razón, para ver si te conviene congregarte en abundante gracia. Y nadie te va a juzgar si decidís que no te conviene congregarte, pero también tenés que saber que te vas a sumar, o que te estás sumando, o que estás dentro de una estructura, ¿sí?, de funcionamiento. No es que estamos, porque la palabra estructura fue tan mal usada que terminamos todo demonizándola a esa palabra. Pero la realidad es que estructura bien usada no es algo malo, porque nosotros estamos construyendo una estructura de influencia. Pero amados, para poder trabajar tranquilos nosotros y ustedes en la construcción de esta estructura de influencia, tienen y tenemos que tener en claro todos en qué creemos. ¿En qué creemos? No hay más matices a partir de ahí. Por eso lo vamos a enviar por escrito, por eso lo vamos a publicar en las redes. No para debatir, no vamos a responder teológicamente. O sea, el manifiesto va a tener escritura, pero no vamos a entrar en debates teológicos, ¿sí? Y cada uno que venga no va a venir a entrar en debates teológicos. Vamos a tener una base. ¿Y ustedes creen en esto? Ya está escrito. Entonces, si lo tenés escrito, lo vas a tener bien claro. Y eso yo te lo traslado, amado pastor, que quizás estás ahí, hacelo en una congregación en la cual vos estés administrando. En toda asignación, en toda estructura, en esto creemos. Es como que Leo ponga en la puerta de la peluquería, acá el pelo se corta así, y si no le gusta, se pega la vuelta. No, eso no se lo va a decir a un cliente, pero acá el pelo se corta así. Y si viene alguien y quieren que se lo corten asá, y bueno, señora, señor, nosotros ya le dijimos cómo le vamos a cortar el pelo. Le vamos a cortar ¿y cómo le vamos a hacer la tintura? Así. Trabajamos con estos productos, no trabajamos con otra cosa. Y bueno, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no? Porque es lo que creemos, es lo que entendemos, y eso nos va a generar poder no unificar pensamientos, desde el punto de vista de que seamos unos cabeza lavada que pensemos todo lo mismo, pero sí saber a dónde vamos. Saber a dónde vamos. Amados, viajar en Cristo es no viajar todo amontonado arriba del mismo asiento. Viajamos en asientos distintos, uno lo van a reclinar, otro lo van a tener para adelante, algunos van a estar mirando la pantallita, otros van a estar escuchando con los auriculares la música, otros van a cambiar el canal y van a escuchar. Está buenísimo, pero el destino es uno. El destino es el pasaje. ¿En qué creemos que así se va a llamar este manifiesto? Va a tener el pasaje, ¿sí? El pasaje. ¿Cuál es el destino? ¿Por qué? Porque quizás vos no quieras viajar al mismo lugar que nosotros y está muy bien, pero es necesario para unificar en la construcción, para construir todo lo mismo, que todos sepamos qué estamos construyendo. Y en qué creemos te va a decir qué estamos construyendo. Si me van a sacar una foto, avísenme. Porque eso también lo voy a poner en qué creemos. Cómo sacar fotos dentro de la congregación. Toda persona debe preguntarse en qué creen ustedes. En toda congregación debería ser así. Y yo tengo que tener la capacidad de ser sincero, de darme a conocer. Yo quiero darme a conocer, así que yo también les voy a plantear en qué creo, pero la realidad es que mi en qué creo se va a tener que someter a la creencia que podemos llegar a tener todos, ¿sí? Al fundamento, a la base. ¿Qué hacía Pablo? Pablo mandaba a la iglesia, y puntualmente se lo escribió a los filipenses, pero no creo que haya sido nada más que para ellos, seguramente lo ha ampliado, pero a nosotros nos llegó esta carta. Pablo les decía a los filipenses, piensen en esto. Pablo les daba una directiva sobre lo que él iba a pensar. ¿Y qué les mandaba a pensar? Piensen en lo que Dios necesita. Por eso, ¿en qué creemos? Se va a basar, o se basa, mejor dicho, en lo que entendemos que Dios necesita
que como asignación en esta geografía que es Mar del Plata, nosotros tenemos que llevar a la práctica. Y Pablo los mandaba, piensen en lo que Dios quiere que piensen y necesita que piensen. Se lo decía a los filipenses en el capítulo 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron de mí y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Si ustedes piensan lo que Dios necesita que piensan, el Dios de paz va a estar con ustedes. Pero previamente les dice, si ustedes piensan lo que Dios necesita que piensan, van a estar claros para poder ver si lo que yo estoy haciendo les sirve como influencia o no les sirve. Por eso les dice, primero piensen en esto, aclaren la cabeza, dejen los pensamientos vanos para cualquier lado, piensen en esto. Y después de que piensen lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron de mí, esto hagan. O sea, primero aclaremos la cabeza y después hagan lo que me vieron, oyeron, escucharon y aprendieron de mí. Pensar lo que Dios necesita, ¿qué genera? Pensar lo que Dios necesita que pensemos genera acciones según Dios. Cuando pensamos lo que Dios necesita que pensemos, eso genera acciones según Dios. Y las acciones según Dios son las que generan influencia. Nosotros no generamos influencia por el testimonio de lo que Dios hizo con mi vida cuando era borracho y ahora no soy más borracho. Eso le puede generar influencia a un grupo de autoayuda de alcohólicos anónimos, pero no le genera influencia a una persona que en su vida agarró un vaso de vino. Entonces, lo que genera influencia es que yo haga, primero piense y luego haga lo que Dios necesita que yo haga o piense. Hay personas que a veces dicen, yo estoy ordenando mi vida, y entonces viene la pregunta, ¿según quién? Porque si es según vos, por más cristiano que sea lo que estás haciendo, quizás no estás generando influencia, y ahí está en el resultado, yo tengo que mirar el resultado. No está generando la influencia que tiene que generar de Dios. ¿Por qué? Porque no es algo según Dios, sino según yo. Y todo lo que yo haga en esta tierra, anótenlo ahí, amados, todo lo que yo haga en esta tierra, según yo, va a generar que yo sea influenciado. Porque lo único que es obedecido por esta creación, sin necesidad de manipulación, se llama Cristo. Entonces, cuando yo ejerzo según Dios, pienso según Dios, tengo acciones según Dios, que son las famosas buenas obras. Las buenas obras no es ir a hacer caridad, que está bueno y está contemplado dentro de las buenas obras. Las buenas obras son todas las acciones según Dios que yo efectúo en la tierra. Las buenas obras según Dios, dice la Escritura, y puntualmente el apóstol Pedro, dice que esas buenas obras según Dios generan que la gente que no conoce al Señor den gloria a Dios. Entonces, amados, se trata de armar una estructura que genere influencia. Ahora, muchas veces nosotros tenemos estas palabras, o cualquier palabra, y pensamos, ¿cómo puedo yo aplicar eso dentro de una congregación? Y en vez de agarrar esto y llevarlo a mi casa, y cuando hablo de mi casa, primero hablo de esta casa, y después hablo de mi casa, yo veo cómo hacer para, bueno, tengo un nuevo conocimiento. Yo tiemblo cuando las personas me dicen, tengo luz sobre algo. Porque mi pregunta es, si tenés luz, ¿por qué no el resultado no conlleva, no es congruente con la luz que me decís que tenés? Y eso tiene una explicación. Es que la persona tuvo luz sobre un concepto
pero no dejó pasar la vida, no dejó pasar la sustancia de ese concepto. Porque, ¿qué pasa con la sustancia? La sustancia incomoda. El concepto me deja en el mismo lugar de siempre, entonces no me genera incomodidad. Pero la sustancia incomoda. Me encanta cuando la gente me dice, me reenojé con vos el otro día con la palabra. Me encanta, porque alguien tiene que hacer enojar a una generación. Alguien nos tiene que hacer enojar. Y ese habitualmente termino siendo yo, el apóstol Juan. Tenemos que generar enojo, pero no enojo para discutir sobre si la Biblia es verdad o no es verdad, para ver cuántas horas hay que leerla o cuántos minutos hay que orar. Amados, tenemos que enojarnos para tomar decisiones y esas decisiones llevarnos a que la sustancia de Cristo penetre en nosotros y eso ejerza una influencia. Ese es el enojo que tenemos que buscar. Y ese es el enojo que busco. Enojo de incomodidad. Porque la sustancia incomoda. Si no hay incomodidad es porque no hay sustancia. Cuando hay palabrería y la gente anota, toma concepto. A mí, te repito, me encanta cuando se enojan. Y me llaman enojado y me encanta eso. Te quería preguntar esto, escuchame una cosa. Y me encanta. Me encanta. Porque esa persona quiere, es influencia, es la influencia. No la mía, la del Padre. Entonces, amados, cuando entiendo lo que se construye, acá quería llegar por lo menos hasta acá. Me quedan 28 minutos según la cuenta regresiva de Guido. Cuando entiendo lo que se construye, es más fácil derribar todo lo que no sirve para esa construcción. Yo necesito entender lo que se construye. Y ahora estoy entendiendo que lo que estamos construyendo es una estructura de influencia, ¿sí? Y no puede quedar en una predicación, esto tiene que ser profundo y tenemos que seguirlo trabajando en nosotros y después vamos a seguirlo hablando. Pero cuando yo entiendo que se está construyendo una estructura de influencia según Dios, yo empiezo a mirar y ver todo lo que no le sirve de mí a esa estructura. Y quiero decirte algo. No le sirve nada. No le sirve nada. Y a veces nosotros creemos, ay Padre, yo te dejo este pecado. Gracias por las porquerías, dice el Señor. Pero yo quiero las cosas que vos llamás buenas cosas. Yo quiero lo que vos creés que es bueno. Todo lo que a vos te da autoridad en esta vida, eso. Todo lo que decís que te da estima, eso es lo que quiero. Porque estamos en un mundo que apunta a levantar la estima. Y el Padre nunca apuntó a levantar la estima humana. Es la estima según Dios. Y ahí te dan una respuesta de por qué a veces el Evangelio no permea. Porque nosotros creemos que es dejar lo bueno, lo malo. Pero yo necesito dejar todo. Lo que Dios no necesita para esta construcción. Y todo, ¿qué es todo? Todo. Y a ver, definime todo. Y todo. Todo. ¿Cómo te llamás? ¿Estás dispuesto a renunciar a eso? Partamos de ahí. ¿Cuál es tu apellido? ¿Estás dispuesto a renunciar? Partamos de ahí. No es que acá, porque ahora que se puede cambiar los nombres, los apellidos, no. Estamos hablando en Dios. Abraham, ¿estás dispuesto a cambiar todo lo que aprendiste en Ur de los Caldeos? ¿Estás dispuesto a cambiar todo lo que aprendiste en Harán? ¿Estás dispuesto a cambiar todo lo que aprendiste de tu papá Taré? ¿Estás dispuesto? Porque Taré tiene mucha relación el nombre, Taré. ¿Sí? Y Taré se taró en un momento. Y así lo dejó a Abraham. Entonces, ¿estás dispuesto a renunciar a todo lo que te enseñó tu papá, Taré? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que te enseñó tu mamá? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Porque si no estás dispuesto, la verdad, llévate todos los pecados y seguilo haciendo, porque no vamos a poder trabajar. Amados, entiendan a dónde voy, ¿sí? No lo estoy mandando a pecar. Estoy diciendo que Dios no demanda lo sucio, demanda todo, porque para Él todo lo que está antes de la cruz es sucio. Ahora, ¿cómo va eso? ¿Todo junto lo voy a dejar? No, de acuerdo a lo de Dios. Él dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas el corazón. ¿Qué les pasa a las personas cuando no escuchan hoy su voz? ¿Y qué es escuchar hoy la voz de Dios? Es, vení
venía la construcción, venía la construcción. Y, pero mira todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hice, eso no me importa. ¿Estás dispuesto a renunciar? Sí. Bueno, ahora venía a construir. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ya se te va a decir lo que tenés que hacer. Mientras tanto, seguir renunciando a no ser vos. Y Dios permite el famoso tiempo de gracia. Pero mientras estemos en la construcción, eso funciona. Es trabajar en función de eso, de que todo lo que no le sirve a Dios pueda quedar en el camino. Porque todo lo que no le sirve a Dios no sirve para la construcción. Y eso, hoy hablaba con una persona y le decía, cada vez que hablo con vos, me contás todos tus problemas. ¿Cuándo voy a hablar con vos y me vas a decir, estoy joya, aunque soy un canto a la vida? Y bueno, pero es la vida la que me lleva a hacer esto. No, no es la vida, son tus decisiones. Es tu manera de pensar. Es pará un poco con el mar de lástima, con el mar de los lamentos. El muro de los lamentos está en Israel. Querés ir, andá y comprate una carpita y quédate ahí. Pero tiene que haber un momento que yo deje los lamentos. Ahora, ¿por qué no podemos dejar los lamentos? Ahora lo vamos a hablar. ¿Por qué no podemos salir de esos lugares de conmiseración? ¿Y esas personas que todo el mundo está contra ellas? Bueno, a esas personas, creo que lo hemos dicho en una oportunidad, pero hay que avisarles, notificarles que el mundo no lo conoce. 99% del mundo no te conoce. 7.000 millones de personas hay en el mundo. Amados, tenemos que salir de lugares en los que nos metemos solos. Entonces, ¿por qué viene la amargura? ¿Por qué viene el desgano? ¿Por qué viene la falta de entendimiento? ¿Por qué se me nubla todo? Esto por ahí lo desarrollamos mejor el domingo, no quiero detenerme mucho acá, pero por una sencilla razón, porque no estamos construyendo según Dios. Estamos construyendo según nosotros, porque la potencia de Dios se manifiesta dentro de la construcción de Dios. Por eso los apóstoles les hacían lo que les hacían, se levantaban y seguían. Pedro sale de la cárcel y se va a predicar. Nosotros salimos de la cárcel y primero nos vamos a bañar, una rica comida, vamos a ver si descanso un poco porque la cárcel era medio dura la camita. Y Pedro sale de la cárcel y su única oración no fue, ¡ay, yo no quisiera que me vuelvan a mandar a la cárcel! Padre, no permitas que vuelva a estar en ese lugar de perdición. No, su oración fue, concédenos que con denuedo, con potencia, con pasión podamos seguir predicando tu palabra. O sea, y Dios le concedió porque siguieron. Y a pesar de que Roma seguía estando donde estaba, a pesar de que la perversión seguía estando en el mismo lugar que estaba, ellos seguían predicando como si nada. Dice que al Señor le quisieron agarrar y tirarle piedras cuando todavía no había llegado su hora. ¿No les gustó la palabra que él dio? Los fariseos, los religiosos de la época, agarraron piedra para tirarle. ¿Y él qué hizo? Dice la Escritura que salió caminando en el medio de ellos. ¿Y por qué pudo hacer eso? Por una sencilla razón. Él estaba en la construcción del Padre. Y cuando estás en la construcción del Padre, no hay nada que te toque que no esté, no sea el momento de que te toque. Ahora bien, cuando yo llego a la construcción de Dios, debo dejar de lado todo lo que sé. Cuando llego a la construcción de Dios, a mí, y esto vengo haciendo hincapié hace muchos días, hasta que se nos grabe. Cuando yo llego a la construcción de Dios, tengo que dejar de lado todo lo que sé. Y ese tendría que haber sido lo primero que me tendrían que haber predicado. ¿Querés la potencia de Dios funcionando en vos? ¿Y quién va a decir que no? Bueno, si querés la potencia de Dios, el poder de la gracia de Dios funcionando en vos, porque la gracia no es para, ay, qué lindo regalito que me hicieron, no, es una potencia. Es el poder, es Cristo mismo en nosotros, en nuestra sangre. Esa potencia está disponible constantemente, pero solo pueden hacerse de ella, pueden vivir según ella, según esa potencia, aquellos que dicen, hasta acá llegué con todo lo que sé. Entonces la pregunta que hoy por lo menos quiero llegar a hacernos es, ¿por qué tenemos tan arraigados lo que sabemos?
Porque hicimos como los griegos, que se iban convirtiendo al Evangelio. Cambiaban de dioses, pero no cambiaban de conducta. Salían de Afrodita, de Baco y de todos los dioses griegos y pasaron a Pablo, Apolo, Pedro, Cristo. Era un dios más. De hecho, cuando Pablo y Silas estaban ahí, dijeron, oh, ustedes son Mercurio y Venus. O sea, y le tiraban cosas, ¿viste? Y los llevaban en anda. Y cuando le dijeron, no, nosotros no somos Dios, hay un solo Dios, lo querían matar. Los mismos que hacía 2 minutos. Los llevaban en anda, cuando estos se bajaron de ser dioses, los querían matar. ¿Por qué? Porque está ese pensamiento, cambiamos de dioses, pero no cambiamos de manera de vivir. ¿Y cuál es la manera de vivir que necesitaríamos cambiar? ¿Cambios morales, cambios estéticos? No, amados, la manera de vivir que necesitamos cambiar es Dios y se terminó. Yo no puedo seguir con pensamientos míos arraigados y construir de acuerdo a lo que Dios quiere construir. Necesito sacar. Entonces la pregunta es, ¿por qué estoy tan arraigado a lo que sé? ¿Qué me inculcaron? Una pregunta para hacerse. ¿Qué me inculcaron mis padres? ¿Qué me inculcó la vida? ¿Qué me inculcó la calle? Burdamente se dice la calle es la mejor escuela. Mentira, la calle es una porquería. La escuela de la calle es una basura. Lo único que hace es meternos orgullo, vanidad. Ojo por ojo, diente por diente, la ley del más fuerte. Amado, yo tengo que entender cuál fue o cuáles son las cosas que tengo tan arraigadas que en esas cosas no permito que entre y permee el Evangelio. Yo lo tengo que ver, me tengo que hacer esta pregunta. Volvé a mirar esta transmisión, este video, y cuando llegue a este punto, hacete esta pregunta. Quedan 18 minutos, o sea que más o menos te estoy dando una aproximación. Hacete esta pregunta. ¿Qué tengo arraigado tanto que no permito que pase el Evangelio? Que cuando me hablan de algunas cosas no está mal que me incomode, pero no las quiero hacer. ¿Cuál es el punto? Y vamos a tratar de dilucidarlo en los próximos 17 minutos 40 segundos. Porque si no sube Vicky y se pone a tocar el teclado y me echan de otra manera. O sea, de una manera u otra me terminan echando. Amados, cuando llego a una construcción es complicado dejar lo que sé por una sencilla razón. Y quiero que anoten esta palabra, argumentos. Argumentos. Hay personas con argumentos tan altos que están demasiado cubiertos. O sea, son tan altos los argumentos que están demasiado cubiertos como para que Dios ingrese. Y la vida te pudo haber llenado de argumentos, pero tiene que haber un momento que yo me dé cuenta que si el Evangelio no permea, si la palabra no impacta, si no me entra una bala, ¿y cómo me doy cuenta que no me entra una bala? Porque tengo la cabeza así, pero tengo una acción muy baja en lo que respecta a la construcción. La pregunta que me tengo que hacer es, ¿estoy preparando mi familia, el barrio, mis amigos, lo que sea que yo esté queriendo preparar para la construcción de Dios? Papá, mamá, ¿estás preparando hijos en función de la construcción de Dios o lo estás haciendo hombres y mujeres preparados para la vida? ¿Y según quién lo estás preparando para la vida? ¿Según quién? Entonces yo tengo que ver qué estoy haciendo. Y habitualmente los argumentos, quedé como... Los argumentos han edificado tantas estructuras en nosotros que estamos muy seguros ahí adentro. Estamos muy metidos. Entonces, ¿cómo construir una estructura de influencia? La estructura de influencia que Dios necesita, y esta es una pregunta para hacernos como generación, y los invito a los que están colaborando acá con nosotros, y a los que están ahí, y a los que no están ahí, pero van a estar. La pregunta es, ¿cómo construimos una estructura de influencia según Dios en una generación tan llena de argumentos, tan encerrada
en sus propios argumentos. Por eso días pasados en chiste yo les decía, espero que lo hayan tomado en chiste, que sacudan a los que están alrededor, que los llamen, salí de los argumentos, salí de la zona de argumentos. Nosotros necesitamos entender lo que está trabajando Dios. Amado, no es que Dios no hace o deja de hacer. ¿Por qué no pasa tal cosa en mi vida? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Porque siempre Dios tiene la culpa. Antes de Dios la tuvo el pastor, pero después viene Dios. Pero siempre alguien tiene la culpa. La mujer que me diste, alguien siempre tiene la culpa. Alguien siempre tiene la culpa. Entonces, nosotros necesitamos entender que no es nadie, es que son nuestros argumentos. Nos boicotean constantemente. Los argumentos son boicoteadores profesionales, nos boicotean constantemente. Cuando yo me voy a dormir a la noche, ¿cuáles son mis argumentos? A todos nos visita el pasado, a todos. Y a todos nos visita el futuro. A todos. Yo hablaba con mi hija días pasados. Mirá lo que son los argumentos. Imagínate, está en mi casa. Si de algo se habla en mi casa, es de la palabra. De otras cosas también, no es que estamos todo el día en una nube, ¿sí? Pero si de algo se habla en casa, es de la palabra. Y si algo tratamos de hacer es formarla en la palabra, formarla en la construcción de Dios. Y días pasados me hace una pregunta sobre su computadora. Y yo mi respuesta, y algo que podía llegar a pasar dentro de 3, 4 meses. Entonces yo le dije, hija, vení. Porque cuando veo que hay algo que es algo que está salido de cuadro, que va a ser algo que la va a marcar, yo me siento de otra manera con ella. Entonces le digo, hija, vení, prestame atención. Cuando yo le digo así, ella sabe que es prestar atención. Prestame atención. Pensar en el pasado te va a generar angustia, te va a generar que te sientas mal, que te sientas con peso, con carga. Pensar en el futuro te va a generar ansiedad. Mirá, hija, yo no sé dónde va a terminar esa computadora dentro de 3, 4 meses, pero ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no la disfrutás hoy? Entonces la vida lo que te va a generar, a mi hija le dije la vida, a ustedes les digo de esta manera, los argumentos lo que van a generar es que nosotros estemos constantemente pensando en el pasado o en el futuro. Pasado o futuro. Y la vida que no tuve y la vida que quizás no tenga. O la vida que quiero tener. Y nos olvidamos de disfrutar el presente. Entonces yo le dije a mi hija, hija, ¿la tenés hoy? Sí, disfrútala. Disfrútala hoy. Porque no quiero que el día de mañana estés pensando en algo que no tenés y que te falta. O sea, ¿qué significa vivir el hoy en Cristo? Vivir entendiendo que estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Hoy tengo todo lo que Dios necesita que tenga. Y en función de eso tengo que construir, tengo que exportar todo lo que Dios hoy necesita que exporte, que viva. Entonces, ¿cuál fue la conclusión para mi hija? Es vivir hoy, disfrutar hoy. Pero no vivir la vida loca, no, disfrutar lo que tenés hoy. Se nos va la vida. Como decíamos días pasados, la vida empezó, Nuestros hijos ya nacieron. COVID ya vino. O sea, vivamos lo que hay que vivir hoy. Mañana veremos. Y lo que le dije a mi hija, y con esto llego a esa conclusión. Vos planificá el futuro en función de que estés ordenada, pero no estés con la cabeza en el futuro. Tenemos que trabajar mucho en estos argumentos que nos hacen estar muy pendientes de lo que pasó y muy pendientes de lo que va a pasar. Y nos olvidamos de lo que está pasando. Cuando yo me quise dar cuenta, me dolía la cintura para hacerle upa a mi hija. Al principio no me dolía nada porque la levantaba con una mano. Acá hay varios, papá. Allá no, acá.
Y cuando empezás que te duele la cintura, ya es porque no solo estás vos un poco más grande, sino que ellos están un poquito más pesados. ¿Y por qué están más pesados? Porque crecieron. Y van a seguir creciendo. Y cada etapa es disfrutable. Pero a veces los argumentos en los que estamos metidos, les tengo que dejar algo. Yo hace un tiempo hablaba con una persona que me decía, yo les tengo que dejar algo a mis hijos, les tengo que dejar algo. Y se mataba trabajando. Hoy los hijos no lo quieren ni ver. Entonces es necesario pensar de acuerdo a Dios y ordenar de acuerdo a Dios. Necesitamos ordenar de acuerdo a Dios, según Dios, y eso está en su construcción. Cuando estamos en su construcción, nada se sale de cauce. Y ahí es donde se aplica, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, presente, ni lo que ha de venir nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, nada, porque estamos dentro de la construcción. Somos útiles dentro de la construcción. Nosotros necesitamos entender que los argumentos nos van a boicotear para sacarnos de esta construcción. ¿Y para qué boicotean? Para sacarnos, para que la influencia de Dios, no nos afecte. Amados, si la influencia de Dios no me afecta a mí, no va a afectar a mi entorno. No va a afectar a mi familia, no va a afectar a las... Entonces, estos, viste, que se creen que... Yo me acuerdo una vez hubo una campaña, ¿no? Predicale a dos, y a dos vamos predicando, y dos le predicamos a dos, y dos le predicamos a dos, y dos le predicamos a dos, y la conclusión era que en menos de una semana Argentina estaba convertida. Vos decís, wow, amado, el Evangelio ahí no es matemática, el Evangelio es influencia. El Evangelio es influencia. Si yo quiero que alguien sea parte de la construcción de Dios, yo no tengo que andar viendo cómo hacer para traerlo de los pelos a una congregación. Yo tengo que ser influencia yo. Y para eso tengo que dejar que la influencia de Dios penetre hasta lo más profundo de mi alma. Y la única manera es renunciando a todos mis argumentos de vida. Hay un caso, un ejemplo que da el Señor, que se ha usado este ejemplo para tantas cosas. Y dentro de las cosas para las que se lo ha usado es para la famosa guerra espiritual. Y todos a los gritos, con argumentos y generando argumentos, pero no generando influencia. Y esto el Señor da un ejemplo en Marcos 3:27. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y nosotros hemos dicho, te ato en el nombre de Cristo, y te ato, y nosotros creemos que el hombre fuerte es el diablo que tiene agarrado el auto, la casa, lo que me corresponde, lo que me robó, y le tengo que ir a recuperar, y ahora te ato, te encadeno y te echo fuera. Y ahí estamos a los gritos, generando argumentos. Si alguno tuvo resultado con eso, yo lo invito a que me escriba. Pero amado, no te pudo haber dado resultado algo que no fue diseñado para que dé resultado de esa manera. Cuando hablamos del hombre fuerte, es el hombre fuerte. Si bien está ejemplificado en Satanás, pero es en nosotros mismos, es Adán. Adán es el hombre fuerte. Y tiene que venir uno mayor, que es Cristo, a desalojarlo. Pero la única manera de que eso sea desalojado es que el Cristo que está en mí no sea detenido por mis argumentos. Amado, Dios ya hizo su trabajo en la cruz. Ahora nos toca a nosotros. Él ya derribó al hombre fuerte. Principados, potestades, Él está por sobre todo. Él ya lo derribó. Él está sobre todo y está en mí. El problema es que está sobre todo, pero a veces no está sobre nosotros. Dios venció a todos, menos a nosotros. Y ahí es donde tenemos que trabajar. El hombre fuerte nuestro es el argumento, los argumentos de vida que tenemos. Vos imaginate
Una estructura y una persona metida adentro, una estructura de antibalas. Yo hace poco veía una película, un chico en la película entraba a robar un auto, y es una película argentina, y el dueño del auto lo blindaba, el auto estaba blindado, la camioneta blindada, y el dueño del auto se lo cerraba de afuera. Entonces el pibe quedaba adentro y le pegaba, trataba de salir, gritaba, no lo escuchaba nadie, no hay manera, no había manera de que alguien lo saque de ahí adentro. Pateaba el auto, gritaba, levantaba el volumen del estéreo, no salía nada, no salía ni entraba. Y eso es lo que pasa cuando estamos encerrados en estructura de argumento, no sale ni entra. Por eso Dios no se mete donde nosotros no queremos que se meta. Y donde hay argumentos, Dios no se mete. O sea que nosotros no tenemos un estilo de vida en Cristo. Nosotros lo que tenemos es una construcción a la que nos tenemos que dedicar. Y para construir, yo primero tengo que derribar. Cuando pusimos construyendo el escenario para la manifestación de Dios, no estábamos pensando en una congregación a los gritos en una vereda. El Señor nos mostraba que la construcción tiene que ser en nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero una cosa hago, construyo. Y a veces me canso. Y a veces no quiero construir, a veces no quiero construir. Y a veces estoy agotado, a veces estoy agotado. Pero ¿sabes lo que genera la construcción? Que si estoy en ella, constantemente se renuevan las fuerzas. Entonces, se trata de construir según Dios. Dios ya hizo su trabajo y los últimos 3 minutos, no voy a llegar al final, pero quiero que entendamos que Dios ya hizo su trabajo y el nuestro es oír, el nuestro es escuchar bien, es entender y gestionar. Demanda esfuerzo salir de la comodidad de mis argumentos. ¿Cómo no va a demandar esfuerzo, amado? Demanda muchos esfuerzos. Salir de la comodidad de mis argumentos demanda esfuerzo, duele, pero es necesario. Había uno que decía, es necesario. Es necesario salir de la parálisis de los argumentos, porque todo aquel que está en una estructura de argumentos está paralizado respecto a la construcción de Dios. Y eso te explica la falta de pasión. Una persona que no está dentro de la construcción de Dios no tiene pasión. Puede tener mucho activismo, muchas ganas, le pone garra a la vida, ¿sí? Que encima tenemos canciones de ponerle garra a la vida, avanti morocha, todas esas cosas, ¿viste? Amado, está muy lindo desde el humanismo, pero ¿cuánto nos dura? Hasta que apoyé la cabeza en la almohada. Y ahí viene la tortura de los argumentos, para correrme, para detenerme, para no dejarme seguir. Por eso el lugar seguro es el de la construcción de Dios y necesitamos salir de nuestra parálisis de los argumentos. La parálisis de los argumentos es lapidaria, por eso duele, pero es necesario. El paralítico de Betesda, que seguramente todos ustedes lo tienen recontrarchiconocido, y si no, búsquenlo ahí en el capítulo 5 de Juan, que no lo voy a leer, tenía un problema. El muchacho estaba paralizado, más allá de la parálisis física. Su parálisis física era una demostración de su parálisis de argumentos. Estaba paralizado por argumentos. No era su parálisis física. ¿Y cuáles eran los argumentos? Era el negocio en el cual él estaba metido. A ver, a veces salir de determinados lugares nos genera perder el negocio de estar en otros lugares. El paralítico de Betesda tenía un negocio montado por su alma, y era un negocio almático totalmente. Era todo un negocio montado a favor o en función de su victimización. Por eso cuando el Señor viene y le dice, ¿qué haces, campeón? ¿Cómo andás? ¿Querés ser sano? 38 años en una cama. Y viene y me pregunta si quiero ser sano. ¿No es obvio que sí? ¿Pero qué le dice ?
Ay, lo que pasa es que no tengo quien me lleve al estanque. Y por eso yo no puedo, porque yo no tengo quien me lleve. A nadie le preguntó tener quien te lleve al estanque, cómo hacemos para sanar. Acá es, ¿querés ser sano? Palabra le dijo, ¿querés salir de ahí? Y no sé. Claro, lo que pasa es que renunciaba a todo un sistema de argumentos que lo tenían ahí bajo la victimización. Y entonces el pobrecito de mí garpa más que él, no tengo ningún problema. Eso es lo que le pasaba a este muchacho. El problema del paralítico de Betesda era una parálisis interna. Era la parálisis de estar en la zona de lo conocido. Hay personas que dicen, no, pero pará, porque es más fácil salir de lo que me está pasando. No, porque a veces hacemos todo un mar de todo eso. Hacemos todo un mundo y nos creemos ese mundo y todos los argumentos nos permiten estar metidos dentro de ese mundo. Lo que el Señor le estaba proponiendo al decirle querés ser sano es: te saco de tu zona de comodidad y te pongo en la zona en la que no te voy a decir a dónde vamos, pero va a ser un tiempo nuevo, algo distinto, algo a lo que no estás acostumbrado. Entonces, la pregunta de Dios estaba bien orientada. ¿Querés ser sano? Ante una persona que tiene 1000 argumentos, lo primero que le tenés que preguntar es: ¿querés salir de ahí? Porque si no querés salir, volvemos a otra cosa. Por eso fue claro el Señor. Y por eso, ¿en qué creemos? Nosotros creemos en la potencia y en el poder de la gracia, pero trabajando en una construcción. Necesitamos darnos cuenta que Dios nos capacitó para salir de donde estamos, pero eso puede generarnos tener que hacernos responsables de lo que no queremos. Dios nos capacitó para salir. En el poder de la gracia podemos salir de donde estamos, pero eso implica hacernos responsables de lo que quizás no me quiero hacer responsable. Al paralítico se le estaba diciendo, no sabemos el nombre, pero vamos a ponerle José Betesda. Mirá, José Betesda, lo que se te está proponiendo. ¿Viste? Porque el nombre estaba asociado a la región donde vivían, entonces vamos a meterle. Y como José era un nombre clave allá, era muy, muy conocido. José Betesda, se te acaba el negocio de dar lástima. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Mirá, porque ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Nos vamos a dormir. Y bueno, sí, yo sé que tengo muchas cosas por cambiar, yo sé que tengo muchas cosas por hacer. Y esas muchas cosas, se nos va la vida con muchas cosas. Pero eso es internamente. Yo quiero darte una clave, vamos a sacarlo a la luz. Así eso queda expuesto. Ese muchas cosas es un sistema argumentativo de victimización para que no salgas de donde tenés que salir. El Señor le dice: ahora hay que tomar la vida y encararla de nuevo. Eso era: tomá tu lecho y andá. Agarrá la camita en la que estuviste 38 años, hacela. ¿Por qué hacer la cama? ¿Por qué les decía tomá tu lecho y andá y no les decía andate? Porque hacer la cama implicaba que nunca más iba a poder volverse a acostar. Si vos y yo nos levantamos a la mañana y hacemos la cama, se terminó el sueño. Porque cuando hiciste la cama, no volvés a la cama. Por eso el Señor les decía: tomá tu lecho y anda. Agarrá tu camita, esa que 38 años te tuvo ahí tirado, levantala. Pero para eso tenés que renunciar a tus argumentos. Tenés que morir a todos los argumentos. La pregunta es: ¿cuáles son esos argumentos? Pregunta final. Nosotros podemos estar haciendo mucho. Muchas personas dicen: yo estoy haciendo mucho, y vos lo ves que están haciendo mucho. La pregunta es: ¿estás construyendo una estructura de influencia? Porque eso es lo que va a derribar todos los argumentos que hoy te están frenando, en función de lo que Dios necesita. Y encima, cuando estamos donde Dios necesita, nos damos cuenta que era donde necesitábamos estar.
Y esto no es una frase para que te la pongas en el Facebook. Cuando Dios necesita, estábamos donde Dios. No, esto es un entendimiento. Que cuando estoy donde Dios necesita y haciendo lo que Dios necesita, termino dando cuenta que era lo que yo necesitaba. Pero ¿quién no me deja llegar hasta ahí? Los argumentos. Argumentos que vamos a terminar o vamos a continuar de derribar a partir del próximo domingo. Amados, gracias. Gracias por estar ahí. Quiero que podamos orar, hablar palabras de vida sobre esto. Creo que todo esto fue palabra de vida, pero queremos que los argumentos que nosotros nos hemos ido construyendo sean derribados. Por si alguien me quiere preguntar qué son los argumentos, yo le voy a dar el significado bíblico mientras oramos de los argumentos. Dice 2 de Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Y si bien hoy no voy a entrar en tema porque ya nos vamos, derribando argumentos. La palabra argumentos, que la vamos a volver a profundizar, habla de un razonamiento de fondo que genera o que refleja los valores de alguien. Enfatiza cómo alguien actúa según lo que piensa. Esos son argumentos. Eso es lo que tengo que derribar. Porque puede tener una connotación positiva. Si tengo los argumentos de Dios, voy a vivir según Dios. Pero si tengo mis propios argumentos, ahí explica mi vida. ¿Qué edifiqué? ¿Qué edifiqué en mi vida? Señor, que podamos tener claros los argumentos. Que podamos tener en claro y bien profundamente y expuestos, Señor, los argumentos que hoy tengo que no me permiten ser parte de la construcción de una manera exacta, de una manera precisa, de la manera que vos has diseñado. Y no estoy hablando de una construcción, Padre, no estoy hablando de una construcción externa, como puede ser la construcción acompañando a una congregación, sino que para yo poder estar tranquilo en la construcción dentro de la congregación, Señor, necesito ver los argumentos internos que no me permiten construir iglesia en mi alma. Porque no puedo construir iglesia afuera si antes no la construí adentro. Señor, ¿cuáles son los argumentos que están deteniendo? ¿Cuál es la fortaleza dentro de la que estoy metida? ¿Cuál es el sistema de creencia que me tiene, Señor, cautivo, que me tiene agarrado? Yo lo tengo que identificar. Padre, permitímelo identificar. ¿Cuál es el sistema de creencia que me tiene cautivo? No para ver todo mi fracaso, sino como para ver cómo continúo desde ser sano. Porque, Señor, quiero que el lecho quede terminado. No quiero volver a la cama, Señor. Quiero el lecho terminado. Que la cama sea tendida, Padre, para yo no volver ahí. Quiero hacerla, Señor. Padre, mostrame en dónde me estás diciendo: toma tu lecho y anda. Mostrame, Señor. Quiero ser parte de esa construcción eterna. Porque sé que ahí está mi seguridad, sé que ahí está la seguridad de mis hijos. Señor, pero necesito ver. Alumbrame los ojos del entendimiento para ver. Alumbra cuáles son los argumentos que me están deteniendo. ¿Cuáles, Padre? ¿Cuáles? Los quiero ver. Los argumentos que no me permiten ser en este tiempo y que no me han permitido hasta hoy y que han detenido que la iglesia sea la influencia que habías previsto que sea en este tiempo, en esta generación. Señor, quiero ser influencia en mi casa. Quiero que seas mi influencia, Padre. El apóstol Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero yo soy un canal para que pase la influencia. Y ustedes sean un canal para que pase la influencia de Dios a otras generaciones. La vida está en ser lo que Dios diseñó. Padre, que podamos ser esa influencia. Padre, por causa de esta influencia,
Y por causa de todo argumento que se está derribando, declaro, Señor, que toda parálisis termina. No por una retórica, no por algo que se me ocurre como para que todo se... Señor, declaramos que por causa de tu palabra, no por causa de la palabra hablada ni de una oración, sino por causa de la potencia y de la influencia de tu palabra, toda parálisis es identificada, toda parálisis producida por argumentos es identificada, expuesta, traída a la luz y pulverizada, Señor, por el entendimiento que nos da tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Señor.